Y vamos a continuación con la presentación de un libro que muchos de ustedes ya habrán visto, ya habrán tenido en sus manos, incluso algunos ya lo habrán leído. Hablamos de Bellas Desconocidas, un trabajo de Javier del Valle, a quien hemos tenido en alguna ocasión acompañándonos aquí en el plató y que de nuevo tenemos la suerte de contar con él. Lo primero de todo, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias. Fenomenal, estoy aquí contigo como siempre, cada vez que vengo. Me tratas genial. Lo intentamos. Es verdad que el sofá mostaza hace mucho, ayuda, la verdad, pero cómo no íbamos a tener de nuevo a Javier con nosotros para hablar además de algo tan palentino como es esta publicación que Bellas Desconocidas ya es un guiño sin duda, ¿no? Obviamente, pero es que en la portada, que se ve también esa banda dorada, yo creo que es una conjunción de palentinismos. Solo faltaba que estuviese enrollada en un arambol Sí, la banda casi, dorada. casi, ¿no? Sí, efectivamente, la portada, el libro se titula así, Bellas y Desconocidas, haciendo un guiño a las mujeres palentinas, pero también a la catedral, porque en la propia portada del libro, la piedra que hace de fondo donde reposa la banda, pues es una piedra de la catedral, de nuestra catedral, la Bella Desconocida, efectivamente. Cada vez menos desconocida, afortunadamente, pero es verdad que como estamos muy bien rodeados, es lo que le pasa a Palencia, que está muy bien rodeada, y claro, tiene la Catedral de Burgos a un lado, estamos, ¿no?, flanqueadas por la de Burgos y por la de León, entonces la nuestra pues parece que queda opacada o eclipsada, ahora que estamos en año precisamente del gran eclipse. Sí. No está de más recordar a la gente la historia, no está de más también intentar divulgarla para que se conozca más allá de nuestras fronteras, que cada vez se conoce más también, ¿no? Pues sí, efectivamente, este ha sido el propósito fundamental de lanzarme a escribir este librito, ¿no? Que los palentinos y la gente en general conozca este momento de la historia, que es un momento muy bonito, sobre todo en Castilla, precisamente, la Castilla medieval. Cuando Castilla era grande. Cuando Castilla era grande y había castillos y esas cosas, ¿no? Yo siento que sobre todo entre los jóvenes, que esto es lo que me ha motivado fundamentalmente a escribir, pues somos poco conocedores de lo que es lo nuestro y es necesario, ¿no?, que para saber a dónde vamos sepamos de dónde venimos. Y por eso he escrito pues esta historia, como tú bien dices, la historia de la Catedral de Palencia, que se empieza a construir la Catedral Gótica justo 100 años después de la de León y de la de Burgos, es heredera de esas dos catedrales. Quiere ser una réplica y al final se convierte en estos momentos en la tercera catedral más grande de España. Son datos que no conocemos habitualmente, pero que son muy interesantes y que aparecen ahí en la novela, sí. Tenemos a lo mejor presente la altura del Cristo y aún así siempre está la cosa de si es el sexto, si es el séptimo, del mundo. Es el nuestro y ya con eso nos tendría que valer. Pero claro, uno puede pensar que esa intención divulgativa le viene a uno por esa vocación también docente, ¿cómo no? El intentar de alguna manera transmitir conocimiento, uno le sale, ¿no? Aunque no quiera. Sí. Yo soy profesor del Colegio La Salle y bueno, llevo escribiendo teatro unos cuantos años. La última obra de teatro que escribí fue precisamente de esta temática y con este propósito de dar a conocer entre los jóvenes pues el valor que tiene lo nuestro, ¿no? Y a partir de ahí pues la obra ha tenido mucho éxito. Acabamos de representar hace nada en el Teatro Principal. Y bueno, pues la gente siempre me dice, pues es que esto no puede quedar ahí, ¿no? El teatro no se puede quedar en esta historia no se puede quedar en una experiencia tan efímera como es el teatro, donde se ve, uno lo siente, se emociona, pero se acabó, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues hemos dado cauce a estas letras que quieren ser, pues un compartir con la gente, pues lo que somos, ¿no? O de dónde venimos. Precisamente iba a entrar en el teatro. Sí. Para hacer esa diferenciación o esa comparación a la hora de escribir, si uno tiene que plantearlo de otra forma, eso seguro, pero no sé si es más complejo tratar de trasladar y de hacer una escena atractiva en el teatro o tratar de hacerla amena y entretenida para que el lector se mantenga, ¿no?, pegado a... Pues son dos experiencias distintas. La del teatro en estos momentos cuenta mucho no solo el guión, el libreto, ¿no?, sino la escenografía. Es muy importante poner las cosas en su sitio para que generen y despierten la emoción en el espectador. Y en la parte de la novela, pues hay otra serie de requisitos que se hacen imprescindibles, ¿no? Por un lado, es una novela histórica, ser conscientes de que hay que ser rigurosos con la historia, pero por otro lado, hacer lo necesario para que a la gente le resulte apetecible la lectura sin perder
bueno, pues todas esas otras cuestiones que son de detalle pero que son importantes, ¿no? Entonces contamos la historia tal cual fue, pero también tal cual nos la imaginamos. Y bueno, pues es un equilibrio difícil de mantenerse. Claro, mucha gente pensará, bueno, una novela histórica, hasta cierto punto, ¿no? Porque al final cuenta la historia, pero no deja de tener esa parte creativa, ¿no? Sí, he sido muy fiel a lo que la historia dice en cuanto a los acontecimientos, también en cuanto a la forma de vivir de los palentinos en la época, el urbanismo, ¿no? No existía entonces lo que hoy conocemos como la calle Mayor, porque la muralla, la actual calle Mayor se llamaba entonces la calle Mejorada, y la calle Paniagua era una calle que estaba extramuros. La calle Mayor principal era lo que se llamaba la calle La Rúa, que es la actual calle Mayor antigua, que comunicaba el Palacio del Obispo, pasando por la Catedral y llegando hasta San Miguel, que eran los tres grandes centros de la ciudad. Entonces he sido muy fiel a todas esas cuestiones, incluso urbanísticas, como te decía, pero también he querido recrear la vida de las personas, la vida cotidiana. Entonces nos movemos en el siglo XIV y ahí hay una vida cotidiana interesantísima, ¿no? Primero porque no hay hombres en la ciudad, se han marchado a guerrear, está, bueno, pues qué Pedro... tranquilas estarían, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ratos, me imagino, a ratos, ¿no? Había una guerra muy importante entre dos hermanastros, que termina convirtiéndose en una guerra fratricida, un hermano mata al otro, Enrique, que comienza la dinastía de los Trastámaras, termina con Pedro I. Entonces los hombres se han marchado, pero claro, las mujeres han de seguir cuidando a los animales, que era pues un bien muy preciado en la época, ¿no? Porque sin animales no había trabajo, y sin trabajo pues no había que comer. Hay otras mujeres que tejen e hilan, ¿no? Palencia fue un referente muy grande de toda la lana y de todo lo que se hacía con la lana en Castilla. Otras mujeres atienden una taberna, son mozas en las casas más señoriales, en fin, no sé. Pues he querido recrear toda esa historia y ser muy fiel a lo que sabemos de cómo vivía la gente, pero claro, con personajes que son ficción. Entonces, bueno, es un equilibrio bonito, interesante, y bueno, yo estoy muy satisfecho, la verdad. Pues eso es lo primero y muy importante, que el autor esté satisfecho. Luego también cuenta y mucho la recepción, ¿no? La respuesta de la gente, que hasta ahora, ¿cuál ha sido? Que hemos pues muy recibido? positiva, mira, fíjate, hicimos una primera impresión y después de presentar el libro en el Casino, que ocurrió a mediados de diciembre, bueno, pues en el Casino se vendieron ya 50 libros, se lanzaron un poco las ventas en las librerías pues, del Burgo, la librería Iglesias, la librería Amarilla también lo vende, y Ferma. Y entonces inmediatamente tuve que hacer una segunda impresión, porque el día 20 presentaba el libro en Astudillo. En el libro se habla mucho también de Astudillo, porque es el lugar donde Pedro I construyó un palacio para la que era su amante María de Padilla, que después será la abuela de Catalina de Lancaster. Todo eso aparece ahí en el libro, ¿no? Entonces no tenía ejemplares ya para presentar el libro en Astudillo. Eso es muy buena señal. Sí, sí, muy buena señal, efectivamente. Y luego, pues las Navidades ha sido, bueno, pues una acogida excelente, sí, excelente. Estamos ahora ya pensando en hacer una nueva reimpresión, que sería la tercera. Sí, así que muy bien. La siguiente ya con el tercera edición, sí, que eso dice mucho y probablemente incite mucho a la gente a dar el paso, porque es verdad que los tiempos que vivimos, que parece que no tenemos tiempo para todo y que cada vez leemos menos, somos más exquisitos. Entonces ya es como un marchamo de calidad, oye, una garantía, se está vendiendo, está teniendo tirón, por algo será, ¿no? Sí, el libro hace mucha patria, y yo creo que la gente, aunque no pensamos que es así, la gente sí que considera que lo nuestro y lo propio es algo valioso, ¿no? Entonces, tenerlo reflejado en una novela que vas leyendo poco a poco, que vas gustando un poco de lo que se cuenta, creo que es muy, muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, pues como hace mucha patria, yo creo que también resulta atractivo un poquito por eso. En estos momentos pues hay un esfuerzo grande por las instituciones públicas también, por traer a colación el tema de la banda, hay un estudio muy riguroso que ha planteado el Ayuntamiento, ¿no?, sobre la veracidad del hecho en sí mismo. Ahí está juegos. Ahí está juegos. Y ahí está juegos, sí. He coincidido, como hablábamos antes, ¿verdad?, con Víctor García, que... Víctor Calzada. Perdón, eso, Víctor Calzada, que ha hecho un juego. Nos hemos conocido por redes, y hemos entablado una amistad. ¿Ves? Las redes pueden tener cosas muy bonitas. Sí, sí, en este caso sí, muy bonita. Nos hemos juntado incluso para jugar, y con gente que yo conozco que son muy amantes de este tipo de juegos, y les ha encantado, les ha encantado. Así que, bueno, pues fenomenal, la verdad.
La verdad es que fenomenal. Todo lo que sea promover el conocimiento y por lo tanto lo que se conoce luego se valora también, ¿no? de nuestra historia, bienvenido sea. Nos falta preguntar si va a haber segunda parte, si vamos a continuar con esa vertiente, porque uno tiene que dedicar mucho tiempo a esto, más allá de la que es la labor profesional habitual. Yo no sé si ha costado mucho sacar ese tiempo. Lo que quiero saber es si estamos ya pensando, sobre todo viendo la acogida, en... Pues todavía no. Vamos a disfrutar, ¿no?, de lo que tenemos hasta ahora. No estamos pensando en nada más. Requiere mucho esfuerzo trabajar en esta línea. Hay un trabajo de documentación muy importante, pues no se pueden contar las cosas de media manera, ¿no? Hay que ser muy rigurosos en lo que se cuenta. Después de la documentación hay que hacer un trabajo de síntesis, porque tú encuentras muchas cosas, pero claro, tienes que saber qué es lo que quieres contar para que resulte atractivo. Y la tercera parte es darle forma a eso. Entonces es un trabajo, bueno, pues muy de artesano, ¿no? Muy de artesano y lleva mucho tiempo, sí. Aunque, bueno, pues es muy agradable porque conoces lo que ocurría en aquel momento, eres capaz de reconocer algunas cosas que en estos momentos pasan y celebramos, pues como la fiesta de San Antolín, que ya ocurría entonces, Santo Toribio, que ya ocurría entonces, en fin, un montón de cosas. O los molinos que hacían la harina para el pan en la ciudad, ¿no? Que ya existían desde entonces, pues el molino de las 11 Paradas, el molino de Sobradillo, el camino hacia el Monte el Viejo, que también era pues un sitio muy importante para los palentinos en aquel momento, algunas de las casas, ¿no? Las calles, algunas calles se conservan todavía con el mismo nombre, la calle San Marcos, por ejemplo, en fin, no sé, es muy interesante, pero bueno, lleva su tiempo. Entonces, las segundas partes, pues no lo sé. De momento te digo que no lo sé. No te digo no. Vamos a disfrutar de la primera y que después de tanto trabajo es lo que hay que hacer también, disfrutarla y ya vendrá la ocasión, ya llegará la ocasión, vendrá tiempo de poder dedicar ese empeño y ese esfuerzo a una segunda parte o a otra novela. Seguro que seguiremos disfrutando del teatro, gracias también a los alumnos de La Salle. Así que, Javier del Valle, muchísimas gracias por haber venido y ya saben, aquí tienen Bellas y Desconocidas, que vamos a recordar dónde lo puede encontrar la gente. Sí, pues en estos momentos en Palencia lo podemos adquirir en la librería Iglesias, o en la librería del Burgo, en la librería que conocemos como la librería Amarilla también, o en Ferma, ahora mismo en todos esos sitios. También algunas de estas librerías lo envían, por si alguna persona, efectivamente, ¿no? Dice, oye, mira, tengo un padre, una madre en Madrid, o un hermano, un sobrino, y me gustaría hacérselo llegar. Bueno, pues en algunas de ellas también se puede hacer el envío online. Pues lo dicho, Javi, muchísimas gracias por haber venido, por este trabajo que nos ayuda a conocer mejor nuestro pasado y a disfrutar también y mucho de nuestra historia. Ojalá que vengan más ejemplares, pero de momento disfrutaremos de este. Muchas gracias, Nacho, por este ratito que nos has ofrecido. Gracias.